2 de septiembre de 2025, martes. ¿Y cuáles son los números del día? A ver, veamos el primero de los números del día. 37% es un número realmente para indagar, porque habla mucho del tiempo que estamos viviendo. Es el porcentaje de adultos en los Estados Unidos que dice tener sexo al menos una vez por semana, pero son datos que parecen bastante representativos, por lo menos del mundo más desarrollado. El dato no es solo que apenas el 37% dice tener al menos una vez sexo una vez por semana, sino la caída. Yo creo que veas el resultado de esta encuesta, que viene preguntando lo mismo desde 1990. Vos fijate, es una caída sostenida realmente, que implicaba que el 55% de los adultos de entre 18 y 64 años plantearan tener sexo al menos una vez por semana. Cómo eso se mantiene más o menos hasta el año 2000, cae un poco, pero no mucho. A partir del año 2000 hay una caída abrupta, uno podría decir, y pareciera directamente ligado a lo que pasa con la irrupción de Internet. Hay una suma, te diría, bastante llamativa, año 2008-2009, llamativa, habría que ver qué habrá pasado ahí que subió de vuelta, y desde 2010 retoma la carrera hacia la baja, y vos no sé si te das cuenta, pero 2020, año de la pandemia, hay una caída muy abrupta. Es la primera vez que cae por debajo del 40% en 2020, tiene sentido. Hubo una recuperación leve post pandemia, pero fíjate vos, vuelve a caer, y el último dato del Family Studies habla de 37%. Sería interesante, obviamente, datos comparativos que tengan la misma rigurosidad en distintos países, pero hay muchos estudios que van en esa misma línea de una disminución de los encuentros sexuales, pero que va, si querés, un problema más de fondo, porque es lo mismo una disminución de la fertilidad, una disminución del cara a cara, una tendencia creciente a que las relaciones sean virtuales, a distancias, cada vez más difícil que se puedan dar vínculos estrechos significativos entre las personas, sean físicos o sean emocionales. Atención con lo que está pasando, estamos ante un cambio muy profundo en las conductas sociales, y esto va a tener consecuencias de muy largo plazo. La caída, por lo cierto, de la fertilidad está también asociado a esto, y es un problema ya para las generaciones actuales y las que se vienen. Segundo número del día, vamos. También dato relevante, importante, ya tenés hoy, según estudios recientes, que el 25% de las reservas que tienen los bancos centrales del mundo, de los principales, están en oro. Es un número históricamente alto para las últimas décadas, pero además con un dato: están superando las reservas en oro a las reservas en bonos del tesoro. Esto es muy importante. Quiero que veas el dato que nos muestra. Fíjate vos. Esto es, bancos centrales no estadounidenses ya tienen más oro que bonos del tesoro en sus reservas. Y aquí ves el porcentaje justamente de reservas que están en oro, que es la línea azul, y el porcentaje de las reservas que están en oro en la línea naranja. Y lo que vas a ver ahí es, hacia 1980, todavía regía algo del viejo patrón oro. Vos tenías que el 75% de las reservas del mundo eran en oro, apenas tenías el 5% en bonos del tesoro. Empieza a cambiar, el dólar se convierte en el patrón absoluto y reserva de valor, y eso termina haciendo que las curvas se crucen en el año 1995, cuando el oro cae por debajo del 15% y los bonos del tesoro suben por encima del 20%. Ahora vos fíjate cómo la tendencia se empieza a revertir, sobre todo a partir del año 2018, 2019. Empieza a haber más desconfianza en Estados Unidos, y te diría en general en los bonos que emiten los tesoros a nivel mundial, es decir, que emiten los gobiernos. Hoy lo que estás viendo es que están creciendo los rendimientos de los bonos soberanos de todo el mundo. ¿Qué significa que están creciendo el rendimiento? Que vos, los tesoros tienen, y los que son tenedores de bonos tienen que ofrecer más rendimiento
para atraer, es decir, un interés más alto para atraer inversores. Eso significa que hay desconfianza, entonces para entrar la gente exige más retorno. Y el oro está en un momento explosivo, está de hecho en récord histórico, que está 3.500 ya la onza. Y fíjate vos cómo cae la tenencia en bonos del Tesoro a menos del 20% y sube a casi 25% justamente la tenencia en oro. Es una señal de desconfianza. Siempre que sube el oro y bajan los bonos soberanos, esto es una señal de que la gente tiene temor a la volatilidad que se está viviendo en la economía global para seguir de cerca. Esto no es ajeno a toda la discusión comercial que se está dando y no es ajeno a lo que está pasando en Asia, que vamos a estar yendo en un ratito hacia China, y es esta entente y este grupo de países asiáticos y líderes de distintos lugares del mundo que están diciendo al dólar hay que empezar a dejarlo de lado y hay que hablar de otras reservas de valor y otros mecanismos para intercambiar comercialmente. Pasamos a las caras del día. La primera es la de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, reaparece en una entrevista después de un año sin dar entrevistas. Claro, fue un año terrible para Pedro Sánchez, con golpes sucesivos, sobre todo por todos los escándalos de corrupción que tienen a su hermano, a su esposa siendo investigados y obviamente fuera en la cárcel a quien era su mano derecha, Santos Cerdán, en el Partido Socialista Obrero Español, y a otro de su mano derecha, José Luis Ábalos, fuera del gobierno, investigado y probablemente también amenazado con la posibilidad de la prisión. En este contexto da una entrevista en un lugar seguro. Va a la radio y televisión española, que es cada vez más algo más parecido a un órgano de propaganda que a un medio independiente, y que tiene como anfitriona a Pepa Bueno, que fue exdirectora del diario El País, justamente también muy cercana al sanchismo, y le preguntan por la corrupción. Bueno, primera respuesta que vas a ver en esta selección que hicimos, Sánchez diciéndose implacable con la corrupción. Pero yo sí que creo, y es lo que tengo que decirle a la ciudadanía, que este gobierno, y yo como secretario general del Partido Socialista, no he tolerado en ningún momento ningún caso de corrupción, ninguno. Y cuando ha habido un mínimo atisbo de un caso de corrupción, he actuado con total contundencia y con total... siendo implacable. Siendo implacable, dijo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, a Santos Cerdán lo mantuvo como presidente del Partido Socialista o como secretario de administración del Partido Socialista, es decir, como mano derecha, como número 2, durante más de un año, a pesar de que ya había evidencia de que estaba siendo investigado y de que había muchas razones para dudar de él. A José Luis Ábalos, cuando ya lo había sacado del lugar de ministro de Transporte, lo mantuvo, le siguió pagando los abogados durante un año el Partido Socialista, a pesar de que ya estaba teniendo que haber sido desplazado del cargo justamente por las denuncias. Implacable, la verdad. A veces que los políticos tienen una facilidad para decir cualquier cosa. Y obviamente después un artilugio que conocemos mucho en América Latina. Obviamente la acusación de los jueces que investigan convertidos en jueces que hacen política. Escucha. Política. Y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al Poder Judicial. ¿Y el Consejo? Si no fuera por el acento español, Pedro Sánchez parece tan latinoamericano, tan parecido a nuestros presidentes que estamos acostumbrados a ver en cualquiera de nuestros países. Pero bueno, le tocó a España ahora. Cambiamos, pasamos a la segunda cara del día. Una cara, la verdad que a nivel artístico genial, uno de los máximos directores de cine de los últimos años, genio de la comedia. Estamos hablando de Woody Allen, el hiperactivo director que hace más o menos una película por año desde hace 40 años, y que habló en una entrevista con Bill Maher, habló de Donald Trump y de una faceta probablemente inesperada para que se hable de alguien que es presidente de los Estados Unidos, que es su faceta como actor. Escúchalo. A few people who can say he directed Trump. I directed Trump in a movie. No. Celebrity? Yes, in Celebrity. And Okay. he was, you know, he was
a pleasure to work with and a very good actor. He was very polite and hit his mark and did everything correctly and had a real flair for show business. If you think you were canceled before, I could direct him now. If he would let me, if he would let me direct him now that he's president, I think I could do wonders. But he was very easy to work with. Bueno, termina diciendo, ¿no? Si pudiera dirigirlo ahora, ¿no? Obviamente, Woody Allen, que todos lo saben, lo ha dicho 1000 veces, él es demócrata. De hecho, en esta misma entrevista dice: yo voté por Kamala Harris, estoy en desacuerdo con el 99% de las cosas que hace Donald Trump, pero confieso que la verdad que tuve una excelente experiencia con él en ese momento. La película es Celebrity, es una película del año 98 y Trump, en ese momento, personaje central del mundo, te diría, de los negocios y del espectáculo, del show business en la ciudad de Nueva York, aparece con un cameo muy breve que le hace Woody Allen en esa película. Pero bueno, una experiencia que evidentemente fue muy grata para el director estadounidense que habla de esta forma de Donald Trump, de quien no hay dudas, es un gran actor. Y de hecho, eso es algo que le ha servido incluso para hacer política.